Hola a todos y bienvenidos a esta nueva entrega del cursado en programación con pseudocódigo en Paint. En esta ocasión empezaremos a trabajar con sistemas más avanzados en el ámbito de la programación, que próximamente en entregas futuras harán que nuestros programas no solamente luzcan más profesionales, sino que también sintetizará mayores procesos en la carga y almacenamiento de datos. El tema de hoy son los arreglos. Dentro del pseudocódigo, existen dos tipos de arreglos o dimensiones con los cuales trabajar. Estos son los arreglos unidimensionales y bidimensionales, pero para ir de a poco, solamente trabajaremos con los denominados arreglos unidimensionales ya que son más simples de entender en cuanto a la teoría de los mismos. Para empezar, los arreglos o dimensiones son un tipo muy básico de bases de datos, que, en realidad, no es bien definido denominarles como una base de datos, sino que se trata de una tabla de datos en un orden matricial, que resultará familiar si han trabajado con Excel en algún momento. Si no conoces Excel o no has tenido la oportunidad de manipularlo, este mismo consiste en un programa que en un principio se destina a la programación contable de una tabla de datos. Continuando con el tema, los arreglos, como se dijo antes, son una tabla de datos que, al ser en este caso unidimensional, se organiza únicamente por una cantidad de filas determinada. Las filas, como se verá en el gráfico a continuación, consiste en el ordenamiento desde la parte superior a la inferior, en lectura de izquierda a derecha, de una tabla. Esta misma tabla que vemos, consiste en un arreglo unidimensional de 10 filas y solamente una columna. De ahí su denominación de unidimensional, ya que solo posee una dimensión por defecto. Dentro de cada espacio en blanco que ven en este gráfico, se deposita un valor acorde al tipo de valores que permite ingresar la tabla en ella. Para crear y utilizar una tabla en Paint, primero debemos definir una variable que definirá el valor de cada espacio de la tabla. A esa misma variable contenedora le llamaremos tabla-1, y la misma la definiremos como un tipo de valor cadena, para que permita almacenar textos complejos. A continuación, utilizaremos el comando dimensión, donde utilizaremos la variable que destinamos para crear la tabla. Entre corchetes o paréntesis, le indicaremos la cantidad de valores que podrá almacenar, es decir, la cantidad de filas que tendrá. Para este ejemplo, solamente usaremos 5 filas. Lo que hemos hecho con esta asignatura es crear 5 espacios en una tabla, de tipo cadena, que permitirán almacenar texto. Lo mismo, de forma irónica, sería decir que creamos 5 variables del mismo nombre, que almacenan un valor de tipo cadena, o también, que partimos en 5 partes a la variable, para que adopte 5 posiciones de almacenamiento en orden de base 0. Hay muchas formas de interpretar este principio, cada quien puede razonarla a su manera, siempre y cuando la lógica sea la misma. Recuerden que, al definir 5 espacios en esta tabla, en realidad estaremos usando el rango de espacios desde el 0 al 4, ya que trabajar con tablas es trabajar con espacios en orden de base 0, es decir, que, si definimos 5 filas, debemos contar al 0 como un número, y restar 1 al 5, por lo que quedará el rango de 0 a 4. Para poder cargarle valores a esta tabla, debemos primero tener en cuenta que siempre se conocerá la cantidad de espacios que tendrá la misma. Para llenar una tabla, es necesario el ciclo repetitivo para, el cual llenará fila por fila cada parte de ella. Pero, el para no será quien le asignará el valor al espacio que queremos llenar, sino que este mismo nos seleccionará la posición de la fila a la que queremos implementar el valor. La asignación se realiza a través de una asignación de variable simple, que como vimos puede ser con el símbolo igual, o una flecha creada con el símbolo menor que y guión, ambas formas son para el mismo fin. Para realizar el llenado, crearemos la estructura para, y como tendremos solo 5 posiciones en la tabla, le diremos que desde la posición 0, hasta la 4, llene la tabla correspondientemente en orden. Luego dentro del para, colocaremos el nombre clave de nuestra tabla, y entre paréntesis o corchetes, colocaremos el valor del contador del ciclo repetitivo, el cual incrementará y seleccionará automáticamente cada posición del arreglo, y le daremos igual a la lectura de un mensaje que ingrese el usuario. Ahora, para mostrar el contenido de la tabla por pantalla, debemos utilizar otro para, con la misma cantidad de repeticiones. Solo que ahora, dentro de este, escribiremos por pantalla el valor de cada posición. Si ejecutamos ahora el programa nos pedirá ingresar 5 textos para cada espacio del arreglo. A la derecha tendrán en forma gráfica lo que está ocurriendo en la tabla conforme realizo el llenado. Y una vez terminemos de cargar cada fila, el ciclo se cerrará y por pantalla mostrará los 5 textos antes ingresados. Sin más, aquí finalizaremos la entrega de hoy. Recuerden que si tienen dudas pueden contactarme a través del link que dejaré en la descripción,
y además también pueden consultar en los comentarios, donde a la brevedad se les intentará explicar lo mejor posible el tema a especificar. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo.